Bienvenidos a este primer podcast que tiene como objetivo conversar un poco sobre la realidad del barrio La Mariscal, sobre su problemática y sobre todo cuál va a ser el futuro que se tiene pensado o las posibilidades de recuperación de este barrio. Hoy tenemos la presencia de una experta y que ha venido midiéndole la temperatura a La Mariscal, que es María José Escudero Calle. Les voy a presentar quién es. Aquí nos acompaña María José. Ella cuenta con una maestría en restauración y rehabilitación arquitectónica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se fue hasta Barcelona a hacer su posgrado y tiene experiencia en patrimonio, diseño, construcción, rehabilitación arquitectónica y de espacios públicos. Y esto es importantísimo porque es todo lo que vamos a trabajar o vamos a conversar sobre lo que le sucede a la Mariscal. Además, ha sido coordinadora en la construcción de planes de ordenamiento territorial y planificación urbana para las ciudades de Archidona y Quito. En esta última ciudad, o sea, aquí donde estamos en Quito, trabaja en el municipio de Quito y ha coordinado el plan urbanístico complementario parcial para el sector de La Mariscal. Eso suena a nombre de tesis de grado, pero así son los planes y proyectos, pero y de eso vamos a ir conversando, ¿sí o no, Panchito? Así es, bienvenida María José. Como primer punto quisiéramos que nos digas ¿por qué es importante el barrio La Mariscal? Bueno, primero muchísimas gracias Pablo, Panchito por la invitación. Bueno, algo un poco como anécdota, yo crecí, digamos, un poco en el barrio de La Mariscal porque desde que tengo uso de razón mi abuela paterna vivía ahí. Desde que yo era pequeñita, ella vivía exactamente en La Calama y Reina Victoria. No sé si se acordarán ustedes que había unos canelazos 2x1 y una puertita verde al lado que decía no parquear. Ahí era la casa de mi abuela. Por ahí era el Shorton Grill Stick House. Es el Shorton Grill, estaba el Adams Reef antes y la ventana del cuarto de mi abuela daba exactamente a la Plaza Foch. Yo me acuerdo, tengo un vago recuerdo cuando era chiquitita, cuando las 4 esquinas de la Plaza Foch eran área verde. Era un jardín prácticamente, ¿no? Y justamente ahí nosotros que éramos estudiantes del colegio marista, en ese entonces Borja II Los Antes, los puñetes eran o en la Plaza Foch o acá en el Parque Julio Andrade. Entonces íbamos en masa a los que se iban a pegar a la Foch, pero siempre había alguien que nos echaba agua o llamaba a la policía. Entonces debe haber sido tu abuelita. Seguramente mi abuelita estaba ahí llamando a la policía, echándoles agua. Y bueno, yo vi la transformación después. Recuerdo cuando éramos pequeñitas que a cierta hora nos íbamos a comprar el pan y la leche y a las 5 de la tarde a lo mucho estábamos metidas en la casita porque ya había un montón de conflictos sociales que se estaban dando básicamente a finales o mediados de los 90s, ¿no? La decadencia de La Mariscal empieza prácticamente a finales de los 80s. Bueno, la recuperación, yo ahorita cuento mis vivencias, ¿no? La recuperación de la Plaza Quinde, eso era justo más o menos en el 2004, cuando yo estaba saliendo del colegio, entrando a la universidad, entonces chévere, porque uno ya empezaba a ser un poco más libre para poder salir, era más seguro también ir a La Mariscal, o sea, la regeneración de la Plaza Quinde como tal, ¿no? De la Plaza Foch, sí le reactivó, le detonó muchísimo y le dio mucha seguridad a La Mariscal, ¿no? Y bueno, la pandemia terminó poco a poco fue deteriorándose hasta que la pandemia empezó a matarle por completo a La Mariscal. La Mariscal en general es uno de los barrios emblemáticos de Quito, ¿no? Porque la migración obviamente de las familias del centro histórico hacia La Mariscal se dio principalmente en la franja entre la 6 de diciembre y la 12 de octubre, lo que se le conocía al inicio como el barrio Girón. ¿Ya? Ahí es en donde empieza a implementarse, son los primeros asentamientos de La Mariscal, con estas casonas grandes, con esta idea de la vivienda jardín, con jardines, ¿sí? Y lotes muchísimo más amplios. El barrio de La Mariscal como tal es básicamente, actualmente es desde la 12 de octubre, La Patria, a la 10 de agosto y La Colón. ¿Sí? Ese es el barrio, pero en ese entonces el barrio de La Mariscal se desarrollaba desde la 6 de diciembre casi hasta el Amazonas.
Empezaron a haber algunos proyectos como los de la Caja del Seguro, la Ciudadela Bolívar, ¿no? Son todas estas casas que nosotros vemos en una de las casas más bonitas de Quito, la Juan Rodríguez, que tiene hasta los árboles de los platanares, que son árboles también emblemáticos, ¿no? Con esta arquitectura muy inglesa, alemana, ¿sí? De las villas que solían haber allá. Históricamente empezó a los años 20, como digo, la Mariscal, pero cuando empieza a tener su boom posguerra, pues la Segunda Guerra Mundial, hubo bastante migración y la mayoría de migrantes que se emplazaron, digamos, en la Mariscal fueron muy artistas. Entonces habían arquitectos, escritores. Se empezó a crear como un vínculo cultural, una vida un poquito más bohemia, ¿sí? Estuvieron también muchísimas de las primeras grandes comercios que tenemos ahora, como el Supermaxi, antes era La Favorita, ¿no? Santa Teresita. Claro, la bodega de La Favorita era, hasta el día de hoy mi papá les llama me voy a la Favo, o sea, 40 años después, ya es Supermaxi, papá. Pero él le conoce como La Favo y La Favorita estuvo ahí. La Química, la primera... de lavado en seco. Exacto, el servicio de lavado en seco, La Química, estaba dentro de la Mariscal. El Colegio Alemán, donde después fue el Borja II, estaba el Colegio Alemán y tenía inclusive la esvástica, ¿no? Y toda la parte, por ejemplo, del sector de la Pinto, de la Joaquín Pinto, ¿sí? Tienen estas casonas bonitas que eran de los profesores del colegio alemán, ¿no? De la comunidad alemana. De la comunidad alemana, ¿no? Entonces, históricamente, el barrio de la Mariscal siempre fue un barrio muy cultural, ¿sí? Tenemos inclusive muchos estilos arquitectónicos. Tenemos Art Nouveau, Art Deco, que eran como muy clásicos de esa época, los años entre los 20 hasta los 40, 30, 40, y después mucha arquitectura moderna también, ¿sí? Después, digamos que la Mariscal también tuvo en los años 70, empezó el tema del tontódromo del Amazonas, ¿no? Que era lo divertido de la juventud, ir a darse vueltas, locales comerciales muy interesantes. Habían pastelerías que también descendían de herencias nórdicas, francesas. El túnel, ¿te acuerdas del túnel? Las primeras discotecas, por ejemplo. El Chantilly. Son las mejores milhojas de Quito, vayan por allá. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de bien chiquitita había también el helado chino, el sasao. El helado chino. El helado chino en la Colón. Ahora está en Conocoto, vayan por allá. Y en la mitad del mundo creo que también hay otra sucursal del helado chino, pero en la Calama estaban las primeras, una especie de pubs, ¿no? De donde podías ir a tomarte un traguito, comida. Había comida italiana, de todas las culturas, digamos, ¿sí? Y las primeras discotecas, por ahí estaba la Sixtina, me parece que eran las 6 de diciembre y Ventimilla. Pero estas primeras discotecas en Quito, en donde la gente, de lo que me contaba mi papá, se conocía. O sea, los que íbamos allá nos conocíamos, era una ciudad un poquito más pequeña. Cuando empieza un poco la decadencia de la Mariscal, podríamos hablar que a partir de los años 80, ¿sí? Finales de los años 80 hubo un tema de un grupo de chicos que se les conocía como... sí, que era como un grupo, una familia. Unos 40 chicos que andaban por las calles de Quito, que salieron de sus hogares. Salieron de sus hogares. Y vivían como en comunidad. Vivían como en comunidad, entre ellos se cuidaban, se defendían. Sí. Se me fue el nombre ahorita, era la comunidad Mariscal, alguna cosa se llamaba, o la gente Quito, creo, ya no me acuerdo el nombre. Sí, muchísimos hacían de su lugar la Mariscal, le pasaban ahí en la Mariscal, ¿no? Entonces ellos vivían básicamente al inicio del tema de mendigar, de solicitar dinero, de limpiar parabrisas, pero empezaron a tener conflictos, la mayoría ya terminaron después de encarcelados. Entonces, de drogas. Drogas, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a haber este tema de un deterioro, digamos, social dentro de la Mariscal, porque históricamente era un barrio muy residencial, pero con este tinte cultural, más o menos como las ciudades
europeas, en donde conviven la mixticidad de cultura, de servicios, de actividades comerciales con la residencia, ¿no? Empezó como este barrio residencial inicialmente, pero lo lindo y lo bonito de la Mariscal era que convivía con estas otras actividades. En el 2004, cuando ya se empieza, bueno, fue en la alcaldía de Paco Moncayo, en donde se gestiona prácticamente este tema de la recuperación de la Plaza Quinde. Sin embargo, ya se tenía pensado los primeros pasos anteriores, desde las alcaldías anteriores, para poder recuperar. Esto se dio muchísimo gracias a alianza público-privada, ¿sí? Los negocios empezaron a poner un tema de seguridad dentro de los locales comerciales, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Si nosotros nos íbamos en el 2004, ahí cuando estaba el Coffee Tree, cuando estaba el Q, había el Dragonfly, tapas y vinos, después del azúcar, etcétera, y fueron migrando. Nosotros después pasábamos de la Diego de Almagro, pasábamos de la Wilson, o pasábamos de la Juan Rodríguez, y era sumamente inseguro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La Mariscal aglomera actualmente un montón de factores, y dentro del plan, el plan urbanístico de la Mariscal se lo empezó a trabajar a finales del 2021, cuando sale aprobado el 13 de septiembre, se aprueba el plan de uso y gestión de suelo del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la legislación nacional. Entonces ahí sale una disposición para que se realice este plan de recuperación de la Mariscal. Han habido un montón de intentos de plan de recuperación. Hubo en el 2004, hubo uno por ahí en el 2013, en el 2017, en el 2018, en el cual participé temporalmente antes de irme justo a Barcelona, pero ninguno llegaba a concluir, después del 2004, que prácticamente trató solo el espacio de la Foch. Actualmente, ya después de trabajar estos 2 años, que fue un trabajo súper duro, primero porque hay un montón de actores en la Mariscal. Justamente, antes de que nos cuentes de eso, nos dices que desde Paco Moncayo, tenemos Paco Moncayo, Barrera, Mauricio Rodas, Yunda, Guarderas y ahora Pavel. Son 6 alcaldes y no se ha podido recuperar la Mariscal. Antes de que nos cuentes el plan, ¿qué dice la gente? Si tú nos cuentas que tu abuelita vivía ahí, y me imagino que conoces gente que todavía está viviendo ahí, ¿qué te dice la gente de la Mariscal? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Depende del actor, básicamente. Como cuando yo vivía o le iba a visitar a mi abuela, ¿no es cierto? Ella era residente. Claro, mi abuelita quería irse porque, claro, ya era una época zona roja, ¿no? Cuando teníamos ese redondel en la Plaza Foch, en donde se pegaban los pasos todo el mundo, ¿no? Había trabajadoras sexuales, tráfico de drogas, etcétera. Me acuerdo que había un matorral al frente de la casa de mi abuela, en donde literalmente escondían la droga para que les venían los policías a requisar. No, yo no tengo nada, y volvían a sacar de ahí, ¿no? Entonces, cuando mi abuela era asustada al inicio, después cuando se transformó en la zona rosa, siempre quería salir porque dijo, esto ya no es el barrio de antes, yo ya quiero salir, pero, el gran pero, tengo la iglesia de Santa Teresita para la misa, tengo mi panadería acá, tengo mi zapatero, tengo mi relojero, tengo el mercado de Santa Clara, todo estaba cerca, ¿no? Y claro, el trasladarse, mi abuela decía, no, es que todo le parece a cajas de fósforos, todo está lejos, todo está, no, entonces eso era lo especial de la Mariscal y que le hacía a muchas personas quedarse, porque realmente tenías esta vida de barrio como en muy otros barrios similares o aledaños como La Floresta, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, obviamente se quejaban, pero la gente ya estaba, no te puedo decir hecha al dolor, pero sabían que estaban conviviendo con una realidad que se sobrepasaba de la residencia que ellos deseaban tener y que ya no iba a regresar, ¿no? O sea, eso siempre explicaba mi abuelita, ya no va a regresar el barrio residencial al que usted estaba, ¿no? Los hoteleros tienen una perspectiva. Los de los hostales tenían otra perspectiva. Ahora se suma el Airbnb, que les hace la competencia también, ¿no? Tienes los comerciantes de pequeña escala, ¿no? O sea, del comercio local, ¿verdad? Versus el comercio destinado a la diversión nocturna, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus intereses dentro de la Mariscal.
a todos los activistas culturales, porque en la Mariscal tenemos un montón de sitios culturales todavía que se desarrollan ahí. Cada uno tiene como su necesidad. Tratan de vivir armónicamente. El problema es la degradación de actividades. ¿Qué se puede decir que sucedió o cómo se tuburizó la Mariscal? Básicamente fue por un exceso tal vez de expendio de licencias, ¿sí? En donde la mayoría de las casas, por ejemplo, de la Plaza Foch, ¿sí? Eran la típica casa en el centro, ¿no? Con un patio alrededor, ¿sí? Con jardines alrededor. Entonces de pronto encontramos en una casa patrimonial el karaoke en la planta baja, la discoteca en la planta alta, la venta de shawarma es en el retiro lateral y otro minibar en el otro retiro lateral. Entonces, los 10,000 comercios en una solo. sola. Los 4 cuartos que eran de los hijos, ahora el uno era tienda, el otro licorería. Exacto, una turización. Hubo un exceso, digamos, de expendio. Y es como un juego al gato y al ratón, más o menos, porque tienes un tiempo, digamos, los procesos administrativos municipales a veces un poco engorrosos se demoran. Entonces tienes un tiempo en el que tú presentas tu licencia, ¿no? Y viene la Agencia Metropolitana de Control, después de que te emiten la licencia, a ver qué estás cumpliendo y te dice, usted no está cumpliendo con esto, no está cumpliendo con los bomberos, con los... Exacto, entonces usted tiene tanto tiempo para poder cambiarse, para poder actualizar esto, ¿no es cierto? Si no, se le retira la licencia. ¿Qué pasa? Que echa la ley, echa la trampa. Digamos que era sándwiches Marita y todo era de color verde en ese retiro, pero no cumplía con temas de seguridad, de aforo de bomberos, etc. ¿No? Entonces de repente sándwiches Marita les llegaba la notificación hasta que vuelvan a hacer la inspección, lo que fuera, sándwiches y jugos Josecito, ¿no? Y de pronto implementaban una actividad nueva y empezaban el proceso de licenciamiento. Y así de pronto estos comercios se quedaban 1, 2 años y hasta 3 años funcionando, saltándose, como empezando de nuevo la licencia, ¿sí? Entonces, claro, eso genera, como digo, una cacería del gato y al ratón por el tema de la tuburización. La pandemia mató. Pero ahí también no se da una informalidad completa del sector. Totalmente. O sea, es más que una informalidad, es como que un estancamiento, que es como en el limbo, porque no eres del todo informal, pero tampoco estás del todo formal. O sea, porque yo te emito una licencia, no una LUAE. ¿Y ahí qué pasaba con los dueños de casa? La mayoría de... Otra realidad de la Mariscal es el tema de las casas patrimoniales, y va vinculado con eso. La Mariscal es la 4ª parroquia que aglomera la mayor cantidad de bienes patrimoniales en el distrito metropolitano de Quito. Entonces tiene un montón de bienes inventariados. De estos, el 44% se concentran alrededor de la Plaza Foch. La mayoría son herederos, ¿no? Están en derechos de acciones, no se ponen de acuerdo los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces les resulta muchísimo más fácil tener arrendado que ponerse algo propio. Ya casi no viven los dueños ahí. La Mariscal, la zona en la que ahorita viven, o digamos hay mayor cantidad de residencia, es en donde se originó el barrio, entre la 6 de diciembre y la 12 de octubre. Que eso es el barrio de la Mariscal, pero casi la gente no le contempla porque es diferente. Esa es la zona más equilibrada, de acuerdo a los análisis que hicimos territorialmente y socialmente, socioeconómicos, espaciales y demás dentro de la Secretaría. Ese territorio de ahí está equilibrado en cuanto a la cantidad de residentes y las actividades económicas que tú tienes. Tienes, por ejemplo, la calle Tamayo, ¿no? La Tamayo, que es una calle bellísima. Yo todos los días camino por ahí para ir en mi ruta hacia el metro. Aparte de tener comercios locales, de escala local o barriales, ¿no? Como la peluquería, la tienda de barrio, los restaurantes. La gente todavía vive ahí. Vive todavía la gente ahí, tienes temas culturales, tienes café libros, la cercanía de las universidades. La cercanía de las universidades, entonces se mueve muy bonito ese sector dinámicamente y también se dio un dinamismo o un crecimiento orgánico a nivel de los inmobiliarios porque los lotes eran súper grandes, entonces se podía derrocar, digamos, las casas y empezar a hacer, obviamente, si no estaban dentro del inventario selectivo, si no era patrimonial, y empezar a levantar edificios. El tema del patrimonial es un tema súper importante que topas porque
igual en este último periodo, en la administración de Pavel, nuevos edificios se los ha metido como parte del tema patrimonial. Entre esos, este edificio, por cierto. Sí, actualmente se le está actualizando. Pero se supone que al ser un bien patrimonial, no hay cómo intervenir realmente en exteriores, fachadas. Los interiores creo que es un poco más flexible, pero tampoco tanto. ¿Qué pasa con todas las casas patrimoniales que ya fueron desbaratadas y con lo que decías, que pusieron 1, 2, 3, 4 negocios en una misma casa? Ya se fue en contra del tema patrimonial, primero. Y segundo, muchas de estas casas patrimoniales, porque eso tiene un costo, ¿no es cierto? Tiene un costo el mantener una casa patrimonial, que ese costo lo asume el dueño de casa, ¿no? No es que, bueno, yo te declaro como municipio patrimonio tu casa y, bueno, va a haber un apoyo para que se mantenga, sino que eso ya corre por parte del dueño. ¿Qué pasa con eso? Hay programas ahorita en el IMP, que es el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Básicamente es la empresa o el ente ejecutor de mantener, rehabilitar los bienes patrimoniales, primero en instancias municipales. Sin embargo, tienen programas para intervenir dentro de bienes privados, ¿sí? Cada uno de los bienes inventariados tiene una ficha, y cada ficha te va a decir, de acuerdo al año de construcción, a los sistemas constructivos, a todo un análisis arquitectónico, histórico y cultural, cuál es el nivel de protección que tiene cada bien patrimonial. La mayoría suelen tener únicamente como protección de fachada, ¿sí? Sistemas constructivos únicamente, la mayoría son en el centro histórico, por ejemplo, cuando tienes todavía los tapiales o algo con chocoto, el carrizo, cierto tipo de sistemas constructivos que son como muy emblemáticos y patrimoniales. Acá en la Mariscal no existe en general mayor nivel, sino es a nivel de fachadas. Entonces, claro, al interior, por lo general, se ha cambiado un montón. El IMP tiene algunos programas como, por ejemplo, la quinta fachada, que habla sobre la cubierta, ¿no? Entonces, una rehabilitación de cubiertas. Algunos entran, digamos, a algunas viviendas, hacen su gestión con el IMP, y es, digamos, un presupuesto participativo también. O sea, pone un poco el dueño de la vivienda, pero también aporta el municipio. En efecto, esto, como está para todo el distrito, va avanzando paulatinamente. Dentro del plan, lo que se contempla es potenciar esto, y algo que nos dimos cuenta, yo no sé si ustedes se acuerdan, había el local en La Calama y Reina Victoria, La Boca del Lobo. Claro, que era con vidrio. Exacto, a eso se le conocía como la caja de cristal. En el 2004, justo con la rehabilitación de la Plaza Foch, ahí nació esta idea de la caja de cristal en los bienes inventariados. La idea era que tengas una permeabilidad y puedas visibilizar todavía el bien patrimonial. El problema es que nunca hubo una norma técnica que te diga, este es el material que debes usar, esta es la cantidad de metros cuadrados que tienes que tener de permeabilidad o algo así. No, sino simplemente puedes ocupar el retiro frontal. Y de acuerdo a esa ocupación, ahorita la mayoría de los bienes se cerraron. Si tú pasas ahorita por La Calama, que realmente es súper deprimente, ves un montón de Lanfor, ¿no? Y adentro unos antros que atraen muchos colegiales, muchos universitarios, ¿no es cierto?, desde las 3 de la tarde, y tienes los flayeros. Una de las cosas que se está proponiendo en el plan es una norma técnica, ¿sí?, para el que se va a llamar la liberación de retiros, ¿no? La idea tampoco es perjudicar el aforo de los locales comerciales que están ahí, pero sí cambiar la permeabilidad. Entonces, en algunos casos, junto con el IMP y con áreas patrimoniales de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial y con la comunidad, generar una norma técnica que te diga cómo vas a ocupar ese espacio para que exista una permeabilidad. Conversando con la Secretaría de Seguridad, ¿sí? Ellos nos indicaban que, claro, nosotros siempre tenemos en el ideario que un lugar seguro es cuando tienes el guardia, el policía, etcétera, ¿no? La Mariscal tiene un montón de operativos, tanto de la AMC como de Policía Nacional, como de policías metropolitanos. El problema es que hay que siempre encontrarle en flagrancia
al ladrón o lo que sea para poder detenerle, ¿no? Entonces, ese es otro juego del gato y el ratón. Ellos nos hablaban de parámetros, que hay unas normas internacionales que mencionan sobre el diseño ambiental, ya para apoyar a la seguridad. Entonces, por ejemplo, nos decían, cuando tú tienes un sendero, que ahorita está justo trabajando el alcalde con el tema de los senderos seguros, tú intervienes como municipio el espacio público. Tienes unas aceras con caminabilidad universal, ¿no? El suelo podtáctil, etcétera, etcétera, mobiliario, vegetación, que la vegetación no es ornamental, o sea, no es del cotonete bonito ahí podado, sino tiene un factor ambiental de protección, sobre todo por la radiación UV que tenemos aquí. Iluminación, soterramiento de cables, todo está bien. Pero ¿qué pasa si siguen existiendo las lámparas ahí parqueadas? Claro, y eso es justamente la pregunta que viene al caso. ¿El plan ya está aprobado? El plan ahorita se encuentra, el alcalde envió ya a Procuraduría, está revisando y de aquí entra al proceso legislativo. O sea, la parte técnica ya pasó, ¿no? ¿Y nos puedes contar un poquito cómo viene ese plan? ¿Cuáles han sido las priorizaciones? O sea, sé que es un plan que debe ser muy extenso, que tiene muchos frentes, pero para que las personas también que nos van a escuchar o nos van a ver sepan que un poco cuál va a ser el futuro de la Mariscal, para ver si es que hay una intención de volver hacia acá, no volver, se les va a normar a las personas que tienen los negocios, cómo va a ser ese control, o sea, ¿cómo viene ese plan? Ya, ok, el plan es un plan urbanístico, ¿no? Entonces, claro, inicialmente, como te digo, primero fue construido con grandes jornadas de participación. La comunidad ya no nos creía, ya no le creía al municipio, nos decían, nos han reunido tantas veces, hemos venido, no se ha hecho nada. Al final logramos tener una acogida muy buena por parte del barrio, sobre todo de los actores que siempre estuvieron en constante acompañamiento. Como decían, estos actores estaban residentes, dueños de bares, de restaurantes, de hostales, de centros culturales, todos los actores. De artesanales. De todos. O sea, habían representantes que estaban constantemente, otros venían, no venían. La participación a veces es un poco compleja. Durante los 2 años de ejecución prácticamente del plan, básicamente al ser un plan urbanístico no te puede abordar de manera directa temas de seguridad, temas de ambiente, ¿no? Pero sí de manera indirecta. Inicialmente es un plan normativo, ya que te cambia la norma urbanística que tienes dentro del sector. Había una situación de normativa. Con normativa me refiero a cuántos pisos puedes construir, de qué forma puedes construir, qué puedes licenciarte o qué actividades puedes desarrollar. Eso es lo que la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial decide. Entonces, inicialmente se mantiene, por ejemplo, alrededor de la Plaza Foch, la norma en alturas, se da mucha más altura al sector de lo que es el barrio Colón, que es desde la Colón hacia la Orellana. Ojo, el límite del plan no es el mismo que el límite del barrio, porque el límite del plan va desde la 12 de octubre, pero se extiende hacia la Versalles. El límite del barrio La Mariscal es hasta la 10 de agosto. ¿Por qué nos tomamos hacia la Versalles? Para poder intervenir de manera un poquito más integral el eje de la 10 de agosto, ¿sí? Y nos vamos hasta el barrio Colón, que es la Orellana, y un pedacito del barrio La Paz, que es esta parte de La Coruña y Orellana. Todo ese es el límite del plan. El plan está pensado para desarrollarse a 12 años plazo con acciones a corto, mediano y largo plazo. Claro, cuando uno dice 12 años, hay ciertas acciones que para que se dé esa transformación no van como de la noche a la mañana. Entre esas, que regrese la residencia. Para que regrese la residencia se está promoviendo la venta de edificabilidad, que es ahora un instrumento de gestión que nos permite la ley. Es decir, yo a ti te permito normalmente construir 10, 12 pisos, pero puedes comprar 4 o 6 más, dependiendo en dónde te encuentras, ¿sí? Esta venta de edificabilidad lo que hace es, está sujeta a una contraprestación que se llama la concesión onerosa de derechos. Entonces, tú por estos 6 pisos más me vas a tener que pagar este pequeño porcentaje al municipio.
toda esa recaudación que se hace de la concesión onerosa de derechos va para las obras y las acciones de recuperación del barrio, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la mayoría de los inmobiliarios ahorita, Eso la Mariscal no es no es atractiva para ellos. Es mercado para los constructores. Hay mucho edificio botado. vacío, exacto. ¿No es cierto? Sí. En venta. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se puede generar la norma, se genera la norma, pero el privado también está buscando mucho su rentabilidad. Claro. Y entonces dice, no me es rentable, me voy por otro lado. Le es y más queda, rentable. Y queda en nada el plan de rehabilitación. Y ahí cómo fomentar a que realmente participen y puedan apoyar al plan. Porque una pregunta, y justamente complementando lo que dice el Pablo, porque para tener una claridad, no sé si es que está pensado el plan en zonas, ¿no? Esta zona de la Mariscal va a ser para el tema de que la gente vuelva a vivir acá, esto va a ser para la zona de restaurantes, bares. Sí. O sea, ¿cómo está pensado eso justamente para que las personas que digan, ok, ya salió al fin el plan de la Mariscal, entonces ahora sí, yo quiero invertir para que en vivienda va a ser en esta zona, ok, entonces yo invierto acá, o yo quiero tener la parte de ponerme un negocio nocturno, voy a estar por acá. ¿Cómo está eso pensado, no? Complementando justo claro, con lo que dice porque viéndolo muy similar con lo que sucede en otros sectores de Bogotá, por ejemplo, hay de la Séptima hacia abajo, por la Javeriana más o menos, ahí tienes una zona muy similar a la Mariscal, donde no hay intervención, no hay mucho edificio, pero se está moviendo mucho sector cultural. Tienes las librerías, unas librerías buenísimas en casas viejas, cafeterías, no tanto centros nocturnos, porque esa no es zona de centros nocturnos, pero ya te vas dando cuenta que están restaurantes buenos, no cualquier restaurante, o más bien dicho, no con una calidad inferior, sino que ya te ponen un nivel de, a ver, si usted quiere ponerse un negocio, tiene que ser de estas características. Ya no le tengo No al aceño, menos. exacto, su frutería va a tener este nivel, ya no es la aceño, la Bessie, que viene de manera más artesanal, ¿no es cierto? Claro. Sino, ¿va por ahí el plan? Sí, justo, bueno, en general la Mariscal, primero es el claro ejemplo dentro de Quito, de la ciudad de los 15 minutos, porque estás a 15 minutos caminando de universidades, de colegios, tienes un lugar de centros médicos, si bien son privados, pero alrededor del Parque Julio Andrade está un montón de clínicas, etcétera, ¿no? Entonces tienes todo dentro de la Mariscal. Es un poco como está el centro. sumamente, exacto, está sumamente bien abastecido de transporte público porque está una parada del metro bordeando el sector. Tienes 2 líneas de BRT, trole, ecovía, 35 líneas de buses que le abastecen, entonces es sumamente caminable. La Mariscal históricamente se volvió como un barrio como monofuncional, ¿no? O sea, va consolidando un área residencial entre las 6 de diciembre y 12 de octubre, con ejes culturales. Actualmente es así, ¿no es cierto? Teníamos como el área financiera más hacia la patria, ¿no? La 10 de agosto, que es en donde ha habido un decrecimiento de todo, hasta de actividades. Tienes la zona de la aglomeración de actividades médicas, la influencia de las universidades, etcétera. Entonces, sí se han identificado en dónde puede haber un crecimiento en cuanto a edificabilidad residencial, ¿no? De las 6 a las 12, como lo habíamos mencionado, es orgánico, el mercado inmobiliario ha venido solo allá, eso funciona bien. Desde la Colón hacia la Orellana es en donde ahorita se está empezando a dar un desarrollo inmobiliario, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay venta de edificabilidad porque es atractor para el inmobiliario. ¿Qué zona no es atractiva, digamos, para el inmobiliario? Si nos damos cuenta es al final entre la Colón y la 10 de agosto, ¿sí? Y a la 10 de agosto históricamente puedes edificar 10 pisos y hay un montón de subutilización porque tenemos talleres mecánicos, etcétera, de 1 o 2 pisos. Eso es una subutilización de suelo, sobre todo porque es un suelo servir, o sea, deberías densificar ahí.
¿Qué se va a hacer con La ellos? norma, ya yo te doy a que edifiques hasta 16 pisos, te puedes comprar 6 pisos más, pero claro, yo como inmobiliario puedo comprar esos 6 alrededor de la Carolina y me sale más rentable. Como yo te mencionaba, hay la concesión onerosa de derechos. Acá va a salir otro instrumento, una ordenanza paralela, que habla de las zonas de renovación y revitalización urbana en todo el distrito metropolitano. Se han identificado en donde históricamente nosotros asignamos mayor normativa para que haya aprovechamiento urbanístico, o sea, para que haya crecimiento en altura, y no se ha dado. Ahí va a haber o eximirse, ¿sí? O va a haber una reducción de esta concesión onerosa de derechos, ¿ya? El porcentaje que se va a reducir se lo verá con esta ordenanza paralela, ¿sí? Hay otro instrumento que por ejemplo, se lo va a establecer un poquito más a largo plazo. Se han identificado unos predios, ¿sí? Unos macrolotes que están subutilizados y que pueden servir o dotar de equipamientos a la comunidad. Hay otro instrumento que se conoce como las unidades de actuación urbanística, en donde prácticamente es un ganar-ganar. Se pone en contacto el municipio con el dueño del predio y se buscan promotores, ¿sí? A este promotor yo le doy no 16, sino 20 pisos para edificar, ¿sí? Y a cambio me da una contraprestación, pero esta contraprestación va a ser en especie en lugar de cobro en dinero, y va a ser un equipamiento. Y de esta manera se va a dotar de un equipamiento deportivo a la Mariscal, un parque, porque si bien tenemos la influencia del ejido, aparte del Julio Andrade, ¿no? Y la Plaza Parque, que es Gabriela Mistral, no hay otra área verde dentro del sector. Un equipamiento cultural, en donde se quiere potenciar todo el tema cultural, y también un equipamiento social, ¿sí? Que tiene que ver social y administrativo, para ver si se pasa. Ahora ya hay una nueva administración zonal. La administración que tenía la Mariscal, la Administración Especial Turística, tenía que ver únicamente con licenciamiento de actividades económicas, en donde participaba mucho Quito Turismo. Y Quito Turismo tiene estándares de calidad y te califica, ¿no es cierto? Te decía, bueno, usted, y en el centro histórico pasa lo mismo. Si tú eres un local comercial de tal categoría, tienes el chance de, por ejemplo, ocupar la terraza frontal, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, como la diversidad de comercios que había en la realidad de la Mariscal era, por ejemplo, Caminos del Sol, o sea, yo te vendo mi cerveza, yo tengo mi categoría de Quito Turismo tal, entonces soy un buen sitio turístico, pero acá el vecino me vende 3 bielas por $1 y ya, pues no es competencia, ¿no? Entonces, nuevamente acá la concesión, cuando cobras concesión onerosa de derechos, también con actividades económicas. Si esta alguna actividad económica no existía antes o no era permitida en el sector antes y ahora lo es, vas a pagar una contraprestación. Nos dimos cuenta que en la Mariscal no se podían licenciar gimnasios, por ejemplo. Y un gimnasio grande quería licenciarse y tenía que pagar casi $40,000 por concesión onerosa de derechos. Dentro de la Mariscal va a haber exoneración por ser zona turística. Y eso no llamaría a la gentrificación. Vendrían muchos colectivos de estos que se oponen a estas formas de renovación con el tema pero me estás haciendo gentrificación. A ver, bueno, el tema de la gentrificación tiene que ver con el desplazamiento original de la población y con un tema, digamos, de clase económica, ¿no? Es como sucedió en Brooklyn, ¿no? Había un tipo de gente que vivía allá y de repente llegaron una especie de otra gente de clase social, de otra clase social, más hipsters, por así decirlos, y empezaron a vivir ahí y a desplazar. Esto no ha habido en la Mariscal, no se ha dado. En la Mariscal, es que no podríamos hablar de una gentrificación en la Mariscal porque nunca hubo. O sea, la Mariscal históricamente era al inicio del barrio Pelucón, ¿no? Entonces, ellos decidieron irse, pero están nuevos actores. Y hay nuevos actores que no necesariamente le han desplazado a la anterior en su totalidad, ¿no? Porque tienes residentes, tienes un montón inclusive de situación de calle, de inmigrantes, o sea, el tema social, por eso hablamos de este equipamiento también social, porque tienes
trabajadores sexuales, tienes gente, narcotráfico, situación de gente que vive en la calle todavía. Entonces necesitas también un montón de trabajadores autónomos, ¿sí? Migrantes. Entonces la idea es apoyar desde el municipio con este equipamiento. Ahora, cuando hablábamos de estas zonas, por ejemplo, sí se han identificado las zonas de la residencia. La zona de la Foch hay que verle como lo que es, ¿no? O sea, cuando uno habla de la Mariscal, piensa, sí, la Mariscal es la zona Foch y es la zona de diversión nocturna. Mentira, la Mariscal es, como digo, el límite es enorme y es mucho más allá. Sin embargo, la zona de la Plaza Foch se va a quedar como la zona de diversión nocturna. Actualmente, ¿qué es lo que sucedió y por qué post pandemia no se reactivó mucho el sector? Porque había una normativa que restringía, ¿sí?, el licenciamiento de nuevas actividades por una condición de implantación. ¿Qué quiere decir? Yo tenía aquí mi discoteca, ¿no es cierto? Y hay una condición de implantación que me dice que yo no puedo licenciar otra discoteca a 200 metros de distancia de un centro educativo, ni a 100 metros o 50 metros de otra discoteca. Como los dueños que estaban ahí, lo único que hacían era ya tenían una licencia y la renovaban, ¿no? Periódicamente. Digamos que el Pablito dijo, no, a mí esto ya no me sale, y yo le vendo al Pancho. El Pancho dice, bueno, post pandemia yo me voy a poner un negocio aquí en la Mariscal, y quiere ponerse a la discoteca. Y a ti te dicen, no puede, porque tiene a 50 metros otra discoteca. Pero ¿cómo? Si el Pablito tenía eso ahí. No, es que él ya tenía la licencia, pero al rato de venderle, él perdió la licencia. No es que te vende el derecho de la licencia, te vende el predio. Eso obstaculizó mucho la reactivación económica de la Mariscal. Entonces, por eso hay un montón de locales cerrados. También porque muchos socios no se ponen de acuerdo, como es el caso de la Zucca y el New. Están peleados entre ellos, tienen problemas legales y no se logra la reactivación. Entonces, la normativa dentro de la Plaza Foch se quitan estas condiciones de implantación, porque hay que reconocer y sincerar el territorio. Es el centro de diversión nocturna. ¿Sí? Pero van a haber ciertas restricciones cuando son bienes patrimoniales, ¿sí? Como dije, va a haber esta norma técnica para que se vuelva transparente, imaginémonos a todos los bienes patrimoniales como la boca del lobo, en donde tú ves qué es lo que sucede. Entonces tú caminas por la calle y ves lo que sucede adentro. Primero, no necesitas el flyero que te esté atrayendo, ¿no? Porque tú ya ves si el local está lleno, si te gusta, si hay ambiente, si te interesa, ¿no? Y segundo, o sea, se vuelve como un escaparate. Pero como no todos los bienes del centro de la Plaza Foch son patrimoniales, ¿qué sucede con los que no son patrimoniales? Va a haber otra norma técnica que te va a hablar de un cambio en el cerramiento, igual con niveles de permeabilidad. La idea es que la Plaza Foch y sus alrededores, hasta la Wilson, la Diego de Almagro, llegando al Amazonas y casi hasta la Colón, un poquito antes de la Colón, se vuelva un escaparate. ¿Sí? Más o menos como Ámsterdam. Que no más que vitrinas. El otro día estaba conversando con un amigo arquitecto igual, que más que vitrinas son ventanas. Entonces, porque la vida nocturna en esa parte es bueno, pues es que he estado ahí, es como que te está abierta la ventana, no es tanto otro. Y yendo por ahí mismo, nada más una cosita. Hemos hablado digamos, de la norma. El municipio, la administración, ¿en qué va a invertir en el barrio? Concreto, ¿sí? ¿En qué? Porque había, por ejemplo, el plan de peatonización de la avenida Amazonas. Esas son ya como políticas de desarrollo del sector que toma o lo asume el municipio. ¿Cuál es el plan? Por ahí. Ya, como te decía, es un plan territorial. Damos una norma, pero también damos programas y proyectos. Es decir, ¿qué van a hacer las otras instituciones para participar dentro del plan? Primero, un diseño integral de todo el espacio público que comprende el plan, ¿sí? Se recordarán, ya hay una parte que está intervenida entre el Amazonas y la 6 de diciembre, desde la Patria hasta la Colón, que ya hubo soterramiento de cables, una mejora del espacio público, ¿no es cierto? La idea es que toda la Mariscal sea así, que haya intervención dentro del espacio público por parte del municipio.
Esta intervención va a ser priorizada, tiene que existir primero, apenas se salga la ordenanza, es la EMOP en conjunto con la Secretaría, en conjunto con las administraciones zonales, tienen que trabajar en el diseño integral, ¿sí?, de toda la zona y identificar las fases, ¿sí? En este sector se va a diseñar primero, después, en cómo se va a desarrollar. Hemos priorizado algunos senderos, ¿sí?, o algunos sectores que se han ido identificando, por ejemplo, hitos dentro de la Mariscal, vinculando estos hitos dentro de la Mariscal. Por eso tenemos senderos y circuitos seguros. Entre esos, la avenida, la Jorge Washington, ¿no? Desde la 10 de agosto, ¿sí? Que tienes ahí, pasas por el Benjamín Carrión, tienes un montón de casas históricas por allá, arte moderno también, llegas a la Plaza de los Presidentes con el Espiral, pasas por el mercado artesanal, ¿no es cierto? Y llegas hasta la Tamayo sería en este caso, porque ya hay un corte, digamos, hacia la 12 de octubre, ¿no? Pero hacia la Tamayo. La Tamayo es otro eje. Entonces, la idea es empezar con estos senderos seguros, o sea, las intervenciones en espacio público. En eso invierte el municipio. Ese es el reto, ¿no? El municipio ponerle lindo. Y esa sería la forma de llamar a la inversión privada para que mejore, de para manera que tenga propuestas indirecta. Y además que tenga propuestas no solamente de negocio, sino también que sea algo de desarrollo de la localidad, que tenga alguna lógica cultural o social, va por ahí. Sí, exacto, pero ahí está otra cosa. Entonces, ok, digamos, de MOP y administraciones zonales tienen este reto, ¿no? Junto con la Secretaría. Dentro de la Plaza Foch, como decía, para la recuperación de los bienes inventariados, estas normas técnicas que nos van a permitir este escaparate para que tú caminas por la calle, pero ves lo que sucede adentro y puede volverse más seguro, ¿no? Aparte de eso, claro, vas normando el comercio también. Complementario, Secretaría de Cultura, Administración de la Mariscal, que ahora básicamente la Administración de la Mariscal abarca la Parroquia de la Mariscal y la Parroquia Belisario Quevedo, ¿sí? Todas las acciones culturales, ¿no? Estas ferias itinerantes, etcétera, etcétera, tienen que vincularse justo con las acciones de mejoramiento del espacio público. Aparte de eso, como una acción directa tiene que trabajar la Secretaría de Desarrollo Productivo en conjunto con siempre el ente rector, en este caso Hábitat, Ordenamiento Territorial, administraciones zonales, buscando inversionistas. Hubo un acercamiento también de la Cámara se ha hablado con la Cámara de Comercio también, porque la actual presidenta de la Cámara de Comercio tiene también muchos locales dentro de la Mariscal. Si se dieron cuenta, recientemente cerraron el Español y nos llegan como ruidos de que quiere cerrar Juan Valdés, que prácticamente es como el último local que quedaría abierto de cierta calidad, hablemos así, dentro de la Plaza Foch. El objetivo es trabajar directamente con los dueños de los locales, ¿sí? Y si nosotros mejoramos el espacio público, llamar a los inversionistas. O sea que ¿sí? ahorita estamos en una alarma importantísima. Totalmente. Entonces, claro, ahorita el proceso, el alcalde quiere empezar con el plan, pero tenemos un proceso legislativo, es decir, pasa por la Comisión de Uso de Suelo primero, ¿no? Ellos nos pueden hacer las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, las que ellos consideren, pasa al Consejo Metropolitano y en segunda sesión se aprueba, ¿no? Si todo sale bien, tenemos esperanza que en 2 meses podría salir. Cuando sale la ordenanza, empezamos con gestión. Actualmente sí se está hablando de gestión, ¿sí? Pero si no se empiezan a hacer las cosas integrales, si el municipio empieza a mejorar el espacio público, a la par estamos haciendo contactos con inversionistas. Se va a reactivar también la avenida Amazonas, ¿no? Y la idea... se la va a peatonizar. El tema de la para peatonalizar la vía, esto viene con un estudio de impacto de movilidad, ¿sí? Que la Secretaría de Movilidad en conjunto
tiene que analizarlo después también con la EMOP y las administraciones zonales para ver qué vías puedes pacificar, si hay alguna vía que tenga que cambiar el sentido, ¿sí? Porque el Amazonas es algo que sí no se va a hacer, que en su momento el alcalde también tuvo la idea de volverle bidireccional nuevamente. Ya hay estudios ahorita en la Secretaría de Movilidad que nos confirman que no conviene por un tema de seguridad inicialmente, se vuelve más insegura una vía cuando es de doble sentido, porque cruzarla es más difícil. ¿Sí? Pero en este tema, justamente en la de la Avenida Amazonas, porque yo recuerdo de que ese era el corazón de todo, pues era digamos la vena principal. Sí, claro. ¿Cierto? 31 de diciembre ir a ver los Años Viejos. Bueno, eso y cuando era igual el tontódromo era el corazón y tenían, eso era lo que llamaba realmente a los turistas, sí. ¿no es cierto? Pero ahí hay un tema que es importante, el pensar realmente, porque hay un problema en que se piensa en los autos y se ha olvidado de pensar en los peatones y en la gente que utiliza. Quito, lastimosamente, por ejemplo, no tiene veredas. En ningún lado existen veredas, todas es responsabilidad del dueño de casa. Y es por eso que todos los que tienen bebés, eso es un problema llevarles en los cochecitos. Y la Amazonas es, digamos, en esa parte es como el único lugar que tiene veredas. Entonces, y eso era lo que realmente daba vida a la ciudad. Claro, porque fue pensado como un espacio, como un gran bulevar. ¿No es cierto? Entonces, me acuerdo que en los años 80, a inicios de los 80, se hicieron las primeras ferias del libro con carpas en toda la Amazonas. Y eran domingos, varios domingos, y era interesantísimo ir a comprar libros ahí en la Amazonas. Pero ya por el tiempo nos has dado mucha información, mucha esperanza y también muchas complicaciones. Pero la Mariscal tiene chance. Sí, o sea, se necesita inicialmente, como para todo, de un trabajo consensuado y colectivo. Y la gente está convencida de que ellos van a meter plata, tiempo, ganas y lo pueden sacar. Están a la expectativa. Yo te podría decir que la gente que vive en la Mariscal, los comercios de la Mariscal, están a la expectativa del plan, los comerciantes y demás. Entonces, aquí el objetivo es tratar de avanzar lo más rápido con los ejes principales que había mencionado Jorge Washington, Luis Cordero, Tamayo, Amazonas, una inversión en espacio público y a la par inversionistas. ¿Cuál es la idea un poco? Tú tienes, por ejemplo, dentro del Amazonas también algunos comercios textiles, ¿no? De cuero, por ejemplo, ¿no? Ya, potenciar los que ya existen históricamente ahí, pero también traer algunos otros que puedan llamar al turismo. Y tenemos a veces una mala concepción del turismo nosotros en general, pero hay ciertos comercios que son detonantes, ¿sí? Sin discriminar ni hacer de menos a cualquier otro comercio, pero por ejemplo, si le traes a un Sweet and Coffee, si le traes a una buena cadena de cafetería, una buena cadena de restaurante, sí. un buen bar para que esté por las noches. Exacto, entonces empezar a traer, como tú hablabas, ¿no? Con calidad. La idea no es menospreciar a lo que existe, pero sí exigir estándares de calidad, ¿sí? Porque es una zona turística, y empezar a repotenciar. Hay sectores que, si se han dado cuenta, esto es como empieza una farmacia, le fue bien, y tic, 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 ¿no? Entonces, esa es la idea que se hay tiene. que normar eso para que no estén... Para que no se haga una competencia desleal, ¿no? Exacto. La norma la tiene el plan, como para que exista un equilibrio y no exista, de nuevo, no se reproduzca una tuburización. Existe un equilibrio, pero aquí es un trabajo municipal y también alianzas público-privadas, ¿sí? Y efectivamente de la ciudadanía, de que nos aporte con el cumplimiento de, ¿no? Que no venga el comerciante que quiere hacer la viveza y volver nuevamente eso. Mi querido Panchito, ya estamos en el tiempo. Agradecerte mucho, María José. Se nos ha ido conversando, más que nada enterándonos de todo lo que nos cuenta, pero hay mucho para la Mariscal. Sí.
O sea, Panchito, ¿vos crees que la Mariscal tiene chance? Eso ha sido como realmente en lo personal un sueño. Siempre yo he estado pensando en el tema de la Mariscal porque yo justamente tuve aquí un bar, La Estación, hace muchos años pusimos el bar. Y siempre había esta expectativa, ¿no? De que ya viene. Y te estoy hablando de esto de 10 años. Entonces, ahí más bien existe ahora la administración, Pavel, hay la decisión política de llevar adelante esto, porque hemos pasado, como decías, hiciste un recuento de los alcaldes, han pasado 6 alcaldías, y siempre llega el momento y se hacen agua a los helados. Exacto. Entonces, ¿tiene o no tiene chance? Sí, o sea, por parte de la alcaldía, el señor alcalde está muy comprometido en querer rehabilitar la Mariscal. Está consciente de que, como les menciono, las acciones son a largo plazo, pero las que son a corto plazo, que es lo que se va a desarrollar en su alcaldía, él está comprometido a enrolarse, ¿no? Él mismo ha estado en comunicación justo con la Cámara de Comercio, la Secretaría de Desarrollo Productivo, la misma Quito Turismo, la Administración Mariscal. Todos están a la expectativa de que salga ya la ordenanza para que sea un empujón más, y con esto ya salir. No queda 3 años todavía de gestión, ¿sí? En estos 3 años de gestión yo creo que sí se va a ver al final resultados iniciales que nos den como esta esperanza de, ok, se empezó, ¿no? Y la norma nos va a permitir vincular a las siguientes administraciones para que continúen, ¿no? Porque sería un desperdicio que se haga en los 3 años y se pare ahí, ¿no? Claro. Eso también es un empoderamiento a la comunidad. Siempre se les decía, cuando venga una nueva administración, exijan que se dé continuidad al plan, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el centro de Quito? Cuando Paco Moncayo estuvo en la segunda administración, se dio toda la salida de los comerciantes que estaban informales, ¿no es cierto? Entonces, la Mariscal también podría funcionar así, y vamos viendo. Mil gracias, María José. Hemos tenido la participación de alguien que se crió en la Mariscal, que quiere a la Mariscal y que nos trae un plan diferentísimo y renovador del barrio, de manera técnica, de manera con corazón también, porque no solamente hay que ser técnico, sino meterle emoción y meterle corazón.